Tengo que retroceder un poco para retroalimentar el estudio de media semana. Espero ayude a recordar a los que sí vinieron y tratar de tomar el hilo a los que no. Aprendimos, entre otras cosas, que aunque parezca normal que como humanos nos sintamos amedrentados cuando aquella persona que Dios ha usado para impactar nuestras vidas espiritualmente llegue a faltar, o porque fallece, o porque se mueve de sitio, de residencia, o por cualesquiera motivos, es normal que digamos, me hace falta. Era una fuente de inspiración para mí. Dicho sentimiento, aun cuando sea normal, aprendimos, no es correcto. Porque lo cierto es que la fuente de inspiración no era esa persona, era nuestro Señor. Y la frase es que cuando un hombre o una mujer de Dios fallece, nada de Dios muere con esa persona. Esa premisa la aprendimos con la historia de Elías, pues para sorpresa nuestra, el sucesor de Elías iba a sobrepasar a su maestro en mucho. Claro, cuando Dios anunció que lo movería, todos debieron sentirse preocupados. Era un gigante, pero su sucesor, repito, lo iba a sobrepasar en mucho. Por eso fue que retrocedimos un poco en la historia para empaparnos de la vida de quien sería su sucesor. Estoy refiriéndome a Eliseo. Hermano Oti, por favor vaya hasta donde está Marlene y dígale que apaguen todo eso. Cuando retrocedimos hasta Eliseo, vimos que era un buen hombre. Seguramente que por su acomodada posición económica y por la simpatía que éste sentía con las escuelas de los profetas, debió ser un promotor, alguien que los ayudaba, incluso creo, de manera económica. Recalco, Eliseo, antes de su llamado, era un buen hombre. Pudo haber sido una especie de mecenas que, debido a su fuerte posición económica, incluso ayudaba a la escuela de los hijos de los profetas, aunque no se confundan los que no vinieron. No estoy diciendo que era un buen hombre por tener una buena posición financiera. Digo que era temeroso de Dios, era un buen hombre y seguro ayudaba. Pero Dios decidió pedirle un poco más que eso. Estudiamos que no estaba haciendo mal, pero que Dios decidía pedirle un poco más. También explicamos que eso queda registrado para avalar los cientos de veces que la misma historia se repetiría en la historia de la iglesia. Estoy diciendo que buenos hombres, buenas mujeres, personas que aman al Señor, que se congregan, que se esfuerzan por honrar a Dios con sus vidas, que son personas con una moral casi intachable, personas dignas de respeto. Bueno, son buenos cristianos, como Eliseo, pero Dios decide llamarles para algo más específico aún, como el caso de este profeta. Y que la pregunta clave no debía ser: ahora que han movido a la persona que inspiraba mi vida, porque estoy seguro que todos en mayor o menor forma tenemos en nuestras vidas hombres o mujeres que han impactado sobre nuestra vida espiritual. La manera en cómo conducen sus vidas, sus matrimonios, su forma de hablar, su forma de reaccionar ante las circunstancias, su forma de servir a Dios, eso provoca alguna inspiración en nosotros, es normal. Pues bien, cuando esas personas son removidas, la pregunta clave no debía ser:
¿quién será ahora la persona a la que Dios enviará para impactar mi vida? Esa pregunta es incorrecta. La pregunta correcta es: ¿será que ahora llegó el momento en donde Dios me está llamando a mí para yo ser instrumento de inspiración a las vidas de otros? Es probable que ese es el propósito de Dios. Y dije antes y lo recalco, por esa razón queda registrado en la Biblia esta historia, para avalar las repetidas veces que en nuestra historia esto será exactamente igual. Y que yo estoy convencido que hoy por hoy Dios está llamando a algunos de ustedes, buenos hombres, buenas mujeres, son buenos profesionales, buenos obreros, buenas amas de casa, buenos esposos. Son jóvenes que en la universidad son un ejemplo a seguir. Pero ahora Dios dice: quiero más de ti. Ahora voy a hacerte subir a una posición parecida a la de Eliseo. Pues bien, para ellos es que nuestro sermón de hoy, matrícula abierta para los hijos de los profetas, parte 2. Vayan en sus Biblias a segundo libro de Reyes, capítulo 2. Por supuesto que deberían escuchar este estudio los que no vinieron en media semana. Cierto que intentaré resumir, pero sería mejor para ustedes seguir sistemáticamente cada estudio. Capítulo 2, segundo libro de Reyes, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? No se pongan de pie, vamos a leer. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Estamos refiriéndonos al momento en que iba a ser quitado Elías para colocar a un nuevo siervo, Eliseo en este caso. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: ni lo alto ni lo profundo. Es los que se están preguntando. Dije que esta expresión de vive Jehová, vive tu alma, no es más que la confirmación o el modismo o el hebraísmo, en donde Eliseo dice: no hay nada que me separe de estar junto a ti. Y que ese debería ser también un estribillo de nuestra fe hasta nuestro Señor. Bueno, hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Padre, que hables a nuestras vidas y que recibamos instrucción de tu Espíritu. Ellos no necesitan escucharme. Deseo ayudarles, pero sé que soy el primero en necesitar esa ayuda. Ellos y yo, Señor, con humildad te decimos que necesitamos escucharte a ti. Y que si tú no obras un milagro, todas estas personas habrán perdido su tiempo esta mañana. Así es que aunque no lo merecemos, te ruego que obres un milagro y que hables a través de este estudio. Que tu palabra salga del libro para habitar en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aprendimos también un poco sobre las escuelas llamadas los hijos de los profetas, que no eran más que en nuestros días academias para preparar servidores o seminarios. También amplié sobre el levitismo y dije que tanto las escuelas de los hijos de los profetas como el levitismo de ese momento estaban fuertemente involucrados en lo que llamamos la ceremonia de ordenación de Eliseo. Todo eso en media semana, solo lo estoy repitiendo rápidamente. El llamamiento de Eliseo, descubríamos que se requerían cualidades. La primera que estudiamos es que antes de ser maestro tenía que ser alumno, y que cualquier hombre o mujer que llegue a una posición de liderazgo o de privilegio sin haber sido un buen alumno será un mal maestro. Y que aquellos de ustedes, hombres o mujeres,
a quienes Dios les llame a salir de un buen cristiano, miren que esta vez no es una exhortación para aquellos que están viviendo en algún tipo de inmoralidad o de doble vida. Esta vez se refiere a los que llevan una vida que se respeta y se aplaude desde el patrón bíblico, pero que Dios dice subirán un peldaño más. Y se me ocurrió, para ilustrarlo, decir que puntualmente líderes, consejos ministeriales, diáconos, pastores, padres de familia, ustedes y yo debemos aplicar esto a nuestras vidas, no porque nos consideremos buenos, sino porque Dios nos ha dado el privilegio de dirigir o de ocupar una posición que ejerce influencia sobre otros, y que quienes de ustedes o yo no seamos buenos alumnos, sufrirán mucho. Dije, entre otras cosas, que debido a la carga del privilegio, quienes de ustedes no decidan humildemente ser alumnos, muy pronto sufrirán y harán sufrir a otros. Que quienes de ustedes no quieran ser buenos alumnos, se volverán personas amargadas y le amargarán la vida a otros. Pronto estarán murmurando de todo y de todos. Muy pronto dejarán sus privilegios con frustración y con amargura. Y en lugar de haber subido un peldaño, habrán bajado muchos, porque no quisieron cursar la materia de humildad y de paciencia. No quisieron pasar un tiempo en el seminario, al menos una materia por trimestre. Creyeron que su posición de hombres de negocios, de empresarios, de profesionales, de dueños de un negocio, de un taller, o vuestra energía como jóvenes era suficiente para dirigir. Recalcamos que si no fueron buenos alumnos, serán terribles maestros. Hasta ahí, media semana. Dije que eran varias cualidades, entonces ahora vamos a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Cualidades que requieren de un hombre o de una mujer a quien Dios está llamando. Vayan, primer libro de Reyes, capítulo 19. Les dije que retrocedimos y es mejor que lo constaten. Primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Listos? Vayan al verso 21. Este es el llamado de Eliseo. Entonces, desde el 20, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y te dijo: te ruego que dejes besar a mis padres y luego te seguiré. Elías le dijo: vuelve, yo que te he hecho. Eso significa: yo no te estoy llamando, haz lo que mejor te venga en gana. Verso 21, y se volvió, tomó un par de bueyes, lo mató con el arado de los bueyes, coció la carne, le dio al pueblo y entonces se fue tras Elías y le servía. ¿Cuál sería la segunda cualidad según ustedes, según la lectura, para un hombre que acepta el llamado que Dios le está haciendo? Según estos dos versos. Sí, pero es que le llama al servicio, entonces le está pidiendo una condición para ir a servir. ¿Perdón, Oscar? Se tuvo que despojar, si no de algunas cosas, se tuvo que despojar de todo. Y esta es la segunda cualidad. Atentos. El ministerio al que Dios lo está llamando, usted tiene que pagar el precio. Y si no está dispuesto a pagarlo, quédese donde está. Hágale un favor a la iglesia, a su familia y a usted mismo.
Y si no está dispuesto a pagar el precio de ese ministerio, por favor, no lo tome. Porque hará sufrir a la gente, se amargará y le amargará la vida a otros. Porque usted ha decidido que no quiere pagar el precio. En el caso de Eliseo, el precio era altísimo porque el privilegio también era altísimo. Este iba a ocupar el puesto de mayor autoridad espiritual en el contexto de la vida de los profetas. Obviamente el precio también sería mayor. Estoy tratando de decir como si fuese una ecuación matemática. Mayor privilegio, mayor precio que usted o yo tenemos que pagar. Déjeme citar este ejemplo. La mayor parte de ustedes, buenos cristianos, yo deduzco, no necesitan ninguna condición para servir a Dios, excepto que les dirán en los ministerios de la iglesia que debe estar bautizado. Asunto resuelto. Y usted puede hacer lo que usted quiera en esta congregación para servir a Dios. Pero si a usted se le ocurre que quiere el privilegio de ser parte de un consejo ministerial, que quiere ser líder ministerial, que quiere ser directivo, que quiere ser diácono, que quiere ser un predicador o un maestro, entonces las cosas cambian. Porque ese es un mayor privilegio y también es un mayor precio. Y yo no sé, si usted viene a preguntarme este momento, mire predicador, ¿y cuál es el precio que yo tengo que pagar? Yo le voy a responder lo mismo que Elías le respondió a Eliseo. Yo no te he llamado, ¿por qué me preguntas a mí? Y les digo con cariño a todos los que han querido ocupar un puesto ministerial en esta iglesia, ¿por qué se complica y le complica la vida a otros cuando nosotros no le hemos llamado? Es Dios quien puso eso en su corazón, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no simple y sencillamente paga el precio? O si no, déjelo. Y sé que algunos estarán a punto de decirme, oiga pastor, ¿no cree que con eso algunas personas, en lugar de sentirse motivados a ser parte de un consejo ministerial, decidirán renunciar? Yo estaría encantado que lo hagan y se los suplico. No lo he hecho antes, no sé cómo. Quizás por eso la iglesia ha sufrido todo este tiempo con personas que llegan a esos puestos y 2 o 3 meses después renuncian, diciendo cada grosería, murmurando de cada persona. ¿Por qué? Porque ellos nunca estuvieron dispuestos a pagar el precio de ese privilegio. Y si alguien dice, pero con una arenga de esa forma no habrá crecimiento. Dios no necesita motivadores profesionales que vengan a arengar a su pueblo. Su Espíritu Santo es más que suficiente para llamarlos. Si usted se siente llamado, yo le voy a decir, los que quieren ocupar ese otro peldaño en esta iglesia, en sus familias, en sus empresas o en lo que fuera, mire, a usted le van a pedir cosas que en otro cristiano nominal nadie le pediría. Como por ejemplo, le dirán que tiene que asistir al menos a 2 cultos por semana, le dirán que tiene que cursar una materia en el seminario, le dirán que tiene que apoyar las actividades generales de la iglesia, le dirán que usted tiene que ser fiel con sus diezmos, le dirán cada cosa y usted responderá, ¿por qué tengo yo que cumplir cada cosa? No tiene por qué. Renuncie. Si usted no está dispuesto a cumplir, hágase a un lado y siga siendo un buen cristiano como Eliseo. De esa forma usted no se amarga ni le amarga la vida a otros. Porque el ministerio requiere un precio que pagar. Y lo recalco, entre más grande es su privilegio, más grande es el precio. Déjeme citarle otro ejemplo.
Escuché el otro día a un servidor de esta iglesia y quise tener la oportunidad, no pude, y ahora lo digo para todos, porque él se defendió de una acusación diciendo: esa es mi vida privada, no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Yo no pude responderle, y les quiero decir a todos los buenos cristianos de esta iglesia: usted tiene toda la razón al decir que es su vida privada y que nadie tiene por qué entrometerse. Pero el día que usted acepte un puesto de liderazgo, usted ya no tiene vida privada. Y que aquellos que dicen que tienen vida privada y la reclaman, no es más que la forma de defenderse del error en el que están. Mi Biblia dice que nuestras vidas, las de los que estamos llamados a ser servidores para otros, está en vitrina. Y que cualquiera de ustedes puede cuestionar mi vida y preguntarme lo que hago con ella. Y tienen todo el derecho. Porque fui yo quien acepté el privilegio, y con el privilegio va la responsabilidad. El problema es que hay gente equivocadamente que quiere los privilegios, pero no quiere las responsabilidades. Y claro, tiempo después se amarga a sí mismo y le amarga la vida a otros, diciendo: ¿por qué tengo yo que dar explicaciones? Y oigan, yo no estoy diciendo con esto que a mí me gusta que me cuestionen o me pregunten sobre mi vida personal. Los que están cerca de mí sabrán que soy una persona, y no me enorgullezco de ello, un tanto huraño y un tanto discreto en mi propia vida. Y no es porque yo lo procure, es mi personalidad. Pero si yo quiero ser predicador, yo sé que yo ya no puedo mostrar indiferencia a las preguntas que ustedes tengan. Y cuando pienso que yo mismo no puedo dar respuesta de mis propias debilidades, me pregunto: ¿cómo voy a poder explicar a tantos cientos de personas? Y Dios me dice: ese es tu asunto. Pero si aceptaste el privilegio, pues entonces acepta la responsabilidad y paga el precio, o hágase a un lado. Es tan simple como eso. Cuando yo dije venir 2 cultos por semana, cuando dije involucrarse en el seminario, citaré como último ejemplo de este punto aquella linda hermana que tiene una tienda que es la fuente de toda su familia. Se involucró en X ministerio, y ese ministerio le pedía que estuviera temprano en X culto, y esa era una hora en la que ella vendía en su negocio un poco más. Entonces ella, en una de esas oportunidades, ya que es un poco amiga de este servidor, me dijo, ella me dice: Carlitos, estoy hecha un nudo, yo quiero servir, pero esa es la hora en la que mejor vendo. Hay ocasiones en el día en que no he vendido, y esa hora, ¿qué opinás?, me dijo. Y yo le respondí: no opino nada. Pero ¿y por qué no? Porque ese es el trato entre Dios y usted. Como ya sé lo que ella decidió, pude haber dicho, pero por respeto no se lo dije. Si usted quiere culparme de flojera espiritual de mi parte, dígalo. Debí haberle dicho: hermana, si usted no estaba dispuesta a pagar el precio, porque su vida es más dinero que el servicio, si usted piensa más para sí misma que para servir de privilegio a otros, Dios no la está obligando.
Usted puede seguir viniendo a la iglesia, involucrarse en otro ministerio y hacer lo que usted quiera sin tener que dar cuenta a nadie. ¿Por qué tiene que hacerse nudos? Por supuesto no se lo dije porque yo no la llamé. Y es un trato entre Dios y ella. Con el correr de las semanas le pregunté, ¿y qué decidió? Pues, mire, decidí que si yo me hago cargo de los negocios del Señor, tal vez Él se haga cargo de mis negocios. Y le pregunté, ¿y cómo le está yendo? Difícil, me dijo. Pero estoy aprendiendo que si no estoy dispuesta a sacrificarme un poco, mi servicio no vale nada. Ese es el punto, que hay algunos acomodados de la iglesia evangélica de hoy día, que lo que quieren es una iglesia acomodada, que les facilite todo. De hecho, hay algunos de ustedes que reclaman porque esto no tiene aire acondicionado, porque en lugar de sillas de plástico deberíamos tener butacas. Y cuando hablamos de hacer algún servicio para Dios, quieren que todo se ajuste a su hora, a su tiempo, y que además los líderes religiosos les aplaudan por lo poquito que hicieron. Porque viven para sí mismos. Pero eso no está del todo mal. Esa es su decisión, viva como usted guste. Recuerde esta historia. Elías le preguntó a Eliseo, ¿quién te está llamando? Si querés quedarte con tus papás, con tu dinero, quédate. Si querés, vení. Eso es entre Dios y vos. Y ahora, usted sabe exactamente lo mismo. Tiene que pagar el precio. Y los que no quieren pagarlo, ya no se amarguen. Dejen ese puesto y sean servidores como la mayor parte. Como antes estuvo Eliseo. Tercero, necesita tener un corazón de pastor. ¿Qué está hablando? ¿Que voy a volverme un religioso? No. No estoy hablando de los que tenemos que ocupar un púlpito para instruir la Biblia. Estoy refiriéndome al pastor que cuida ovejas. De hecho, piensen en la profesión de un pastor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cuidar las ovejas de otro. Recibe un pago por cuidar las ovejas de otro. En este caso, la Biblia dice que los cristianos somos ovejas. Y si usted quiere tomar el ejemplo por mi trabajo, ustedes no son mis ovejas. Yo he sido llamado por el Señor para cuidar las ovejas de Él en la instrucción bíblica. Eso significa que Él quiere que yo ame hacer esto. Y que si yo no amo y no tengo el corazón para hacer esto, es mejor que no lo haga. Porque terminaré concluyendo que varios de ustedes no son ovejas, son cabras. Y no son de esas cabras tranquilas, son cabras locas. Y que yo diré, estoy harto de ellos. Yo no tengo por qué estar aguantando ni por qué estar haciendo esto. Y diré, yo mejor regreso a mi trabajo. En el caso de Eliseo, él era un hombre muy acomodado. Regreso a seguir en la agricultura. Él era un ganadero. Yo tendría que decir, lo mejor es que regrese a la ingeniería y asunto resuelto. Porque para hacer ese trabajo que Dios me llamó de instruir en la Biblia, necesito amar lo que hago. Y si usted no tiene ese corazón, pues es mejor que no lo haga. Aquí entenderán muy bien lo que me dijo mucho tiempo atrás ese amigo en la universidad. Era un buen cristiano. Nos graduamos juntos. Fuimos de la misma promoción. Y como era un hombre con mucho dinero, me dijo, mira,
sé que pronto te vas a graduar, te he escuchado predicar, mi papá también, y ya platicamos con él y estamos de acuerdo en que vamos a financiarte y poner una iglesia. Yo le volví a ver porque éramos amigos y yo sé que era un buen cristiano, y le dije, mira, sentémonos. Nos sentamos en la cafetería de la universidad. ¿De qué estás hablando? Mi papá dice que está de acuerdo en alquilar una bodega, un lugar un poco grande, y pagar tu sueldo y las primeras cosas, y pongamos una iglesia. Yo le dije, ¿y por qué crees que eso va a funcionar? Porque así hicimos en nuestros negocios. Cuando crecimos en X sitio, nos trasladamos a otro departamento y pusimos esto, y así hemos ido creciendo. Entonces ahora creemos que te podemos financiar a vos. Yo sonreí y le dije, cuánto aprecio tu gesto y la confianza tuya y de tu padre. Pero el modelo bíblico es que Dios no necesita ningún financiero para levantar su obra. ¿Te estás negando? No, no me estoy negando. Te estoy diciendo que la Biblia no tiene ningún modelo en donde contrata ejecutivos de alta gerencia o en que llama a grandes hombres o mujeres de negocios para administrar grandes complejos administrativos. Dios tiene modelos en donde no fundamenta la obra en las habilidades de la mano de obra, sino en el corazón de esas personas. Y lo que Dios dice es que está buscando personas con un corazón. Y mi corazón, dije, es hacer lo que estoy haciendo. Ese es mi llamado, en ese sitio y con esas personas. Y claro, si usted no tiene el corazón, esta es la razón por la que los líderes de fútbol, así como entran, se largan. Ellos jamás tuvieron un corazón para servir que otros vinieran a Jesús. Ellos lo que querían eran la gloria del deporte, que nunca ganaron en lo secular. Quizás aquí en la iglesia sí ganan los aplausos. Y claro, al igual que la FIFA o cualquier otra organización humana, entran y se dan cuenta que los comités, dicen ellos, están llenos de corrupción y de amaños. Y se largan, no saben el favor que le han hecho en largarse. Porque Dios no lo trajo porque usted fuera bueno dirigiendo o jugando. Dios lo llamó por su alma. Y a los servidores, a que tomaran equipos o puestos, los llamó para que tuvieran un corazón de pastor, que quisieran cuidar las vidas espirituales de otros para que estos se convirtieran. Claro, esa no era la razón suya, hasta ahora la entiende, y yo no lo estoy criticando. Usted puede seguir siendo un buen cristiano que se sienta, escucha el sermón, lucha en su vida, regresa y ahí va. Fantástico. Tan simple como eso. Pero si usted está dispuesto o si usted quiere el privilegio, pues entonces tendrá que tener ese corazón. Hablaré de aquella persona que antes de venir a Cristo su vida era un total desorden en todas las áreas. Vino a Jesús y el Señor lo cambió sensiblemente. Y claro, estaba en su primer amor. Venía a todos los cultos, se involucró en cada ministerio que pudo, pasaba más tiempo en la iglesia. Sus amigos los sustituyó por amigos cristianos. Insisto, su vida tomó un cambio rotundo. Y claro, su vida empezó a ordenarse radicalmente, sus finanzas, y solía decirme, mira, cómo me alcanza ahora el dinero. ¿Y cómo no te va a alcanzar con lo que antes hacías? Mujeres, parrandas, etcétera. Después no dijo, mira, me alcanza. Apareció en un coche nuevo. Y cuando nos vimos, sonriendo, te lo quiero enseñar.
¿Y cómo no iba a suceder si además por su vida ordenada lo promovieron en su empleo? Ahora era una persona que su eficiencia era alta, una persona respetable, ya no llegaba tarde, llegaba antes que el jefe le confió las llaves del negocio y le dijo, mira, vos siempre venís temprano, abrí vos. Se dio cuenta de su liderazgo, no, mira, dirigí vos a estos y a vos te hacen más caso que a mí, y esa oración que haces todos los días, hacela con todos estos. Su vida empezó a cambiar tanto. En todo eso también se enamoró. Y por supuesto no se enamoró de una mujer que ama a Dios. Se enamoró de alguien que le importa poco las cosas del Señor. Todas las cosas en las que estaba, empezó a dejarlas. Y usted me va a preguntar en este momento, ¿por qué las dejó? Simple. No estaba dispuesto a pagar el precio, ni tenía un corazón de pastor. Lo que había aceptado, lo había aceptado por la conveniencia. Su vida se estaba ordenando y hubiese sido mejor que se quedara ahí. Cuando pienso en este estudio, también pienso en aquellas iglesias que son un poco más exigentes para todos los que van a ocupar puestos ministeriales, y antes de que los ocupen les piden un largo proceso de discipulado que cuando lo terminan ya no quieren ser nada. Pero me pregunto, quizás eso es más efectivo que organizaciones como la nuestra, en donde llegan una cantidad que no saben que hay que pagar un precio, que hay que tener un corazón y que hay que ser buenos alumnos. Y me preguntó el otro día un buen amigo, Carlos, ¿qué vamos a hacer? Hay un culto como este en donde las personas no caben, hay un servicio ahorita para los prejóvenes que está en un toldo porque ya no hay aulas. Pronto aquí no sé qué vamos a hacer con la cueva porque está creciendo el grupo. Y respondí, no me preocupa si hay crecimiento de personas asistiendo. Mi preocupación es, dije, si hay hombres o mujeres que quieran ser alumnos, pagar el precio y que tengan corazón para atender a toda esa gente. Porque si no los hay, no podemos seguir. Hay que seguir tal cual estamos. Y cuando vayan a casa, como el tiempo ya se me acabó, no puedo seguir. Y no puedo llevarles al verso. Le dice Elías a Eliseo, mira, ¿y qué querés pues? Porque Eliseo seguía tras él. Y cada vez que Elías le decía, quédate aquí, Eliseo decía, no me muevo. Va a Jericó, quédate aquí, no. Ni lo alto ni lo profundo, quédate aquí, ni la muerte ni la vida. Finalmente le dice Elías, ¿y qué querés pues? Y Eliseo le respondió, escuche esto, los que nunca leyeron esta historia deben ir a casa. Elías le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Este sí era agrandado, mire. Elías ya era gigante. Y Eliseo, yo creo que lo más normal es que hubiera dicho, quiero tu espíritu, tu corazón, la manera en cómo Dios obra a través tuyo. Ya no quiero todo el dinero que la ganadería me daba. Quiero ser un siervo como tú. No, este dice quiero doble porción tuya. ¿Y saben qué respondió Elías? Deben leerlo. ¿Alguien tiene idea? ¿Qué respondió Renato? Cosa difícil me has pedido, le dijo. Dicho de otra forma, vos sí saliste adelantado. Pero esa era una manera
como cualquier maestro dice, este quiere ser mejor que yo. Y todos sabemos que los buenos alumnos siempre superan a sus maestros. Bueno, le dijo, si tenés la perseverancia y seguís como hasta ahora y me ves partir, pediré a Dios que eso suceda. Y sucedió. Los que de ustedes están convencidos de haber sido llamados, tienen el corazón de pastor, que quieren cuidar a otros, orar por ellos, llamarlos, decirles, mira, lucha, así como alguien lo hizo por usted. Que están dispuestos a pagar el precio. Y si eso significa cerrar un poquito antes el negocio, está bien. Si eso significa para algunos, como sucedió conmigo, dejar la ingeniería, pues está bien. Si eso significa pasar algunos años siendo un alumno, con humildad y paciencia, pues está bien. Si ustedes tienen eso, les invito a que pidan una doble porción. No, pastor, conmigo con que me den un poquito basta. ¿Saben que hay otro personaje de esos tan especial como Elías en el Nuevo Testamento? Pedro. Conocen la historia, pero quizás nunca la vieron desde este punto. Cuando alguien va en un barco, lo que espera es que nadie le vaya fastidiando, especialmente si es una barca, en donde las olas empiezan a golpear. Si usted está en esa barca, ¿qué es lo primero que va a decir cuando sale el gracioso que se pone de pie a balancearse? ¿Qué es lo que usted le dice? ¡Sentate! Basta con que estemos estables aquí. Y de hecho, todos los cristianos que ya están bien, los buenos cristianos, están en esa barca y están sentados cómodamente. Sigan así. Si se pone de pie algún gracioso, grítenle, déjame en paz. Y si yo soy ese gracioso ahora, ustedes tienen el derecho, pero no me lo griten ahorita, después. Déjame en paz. Pero si usted siente en su corazón, que tiene corazón, que está dispuesto a pagar el precio y que está dispuesto a ser un alumno, entonces haga lo que Pedro hizo, una locura. ¿Cuál? Quería caminar en el agua. Este no quería mover la balsa, este quería caminar en el agua. Usted está loco. Basta con que no se caiga de la barca. No, yo quiero caminar en la barca, en el mar. Yo quiero ser parte de ese ministerio, yo quiero convertir esto, como me dijo ese hombre hace mucho tiempo, yo quisiera y sueño con llevar un equipo de la iglesia a ser federado y que seamos testimonio. Yo sueño con que el seminario crezca, yo sueño, siga soñando, ¿por qué no? De hecho, por loco y absurdo que les parezca, Pedro caminó en el agua. El único en toda la historia, después de nuestro Señor, que caminó en el agua. Ah, pero solo un ratito, pastor, pero caminó y usted no. Y de hecho, habría seguido caminando de no haber quitado la mirada de Cristo. No quite su mirada del Señor. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias. Ruego que tu Espíritu toque nuestras vidas y levantes más hombres y más mujeres. Pero como eso es entre tú y ellos, tú sabrás lo que vas a hacer, Señor. Y si hay alguien sin Jesús, por favor toque su corazón. 1 o 10 personas que vinieron. Sé que este ha sido un estudio para los ya salvos, para que se consagren y reúnan las cualidades que Dios pide de usted. Si usted dice, oiga predicador, entiendo que Dios me está llamando, aunque esto era para los ya convertidos. Bueno, hoy es el tiempo para abrir su corazón y recibir a Cristo. Donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. No se ponga de pie, nadie le va a aplaudir, eso es entre Dios y usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano? ¿Alguien que me deja orar con usted? ¿Alguien que viene a Jesús? Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más? Alguien más que dice, sí, yo también quiero hacer esa oración. Vamos, donde está, y no se preocupe por si alguien le está viendo, todos tienen su rostro inclinado, ojos cerrados, es entre usted y Dios. Es Dios el que le está llamando, no esta iglesia y menos este predicador que ni siquiera le conoce. Venga Jesús. ¿Habrá alguien más?
Alguien más, Dios le bendiga también. Qué bueno por aquellos que están tomando ese paso de fe. No se quede usted con el ánimo. Levante su mano y reciba a Jesús. Alguien más, Dios le bendiga. Dios le bendiga también. Alguien más que viene a Jesús. Padre, gracias, despídenos en tu paz, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. Nos vemos miércoles o jueves a las 6:30, que la paz de Dios nos acompañe a cada uno y Dios nos bendiga a todos.